toutes et à tous. Pour Viking, Lutir, Fortis, Chromative, Forfait Time, pour Dogger, Fischer et German, pour Amber et Tamise, pour Casquet, Wessan, pour Héroise, Yeux et Rochebonne, Viking, Fortis, Chromative, Wessan, Iroise, Mystéré, Sol, Shannon, Fatness, Manly, Irish, Hey Bruit, toi Marty, on embarque, on est parti. Viking à tir, je voulais pas venir. Dogger Fischer, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, Fortis, force 7 après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remétéo, Marie. Tes arguments tombent à l'eau. Pues hoy es 11 de enero del año 2014, seguimos adentrándonos en el año y afortunadamente, porque en definitiva es un regalo para la vista, ha caído una bella nevada acá en Estocolmo, ¿no? Estamos conversando en este 11 de enero del año 2014 del lado de París, el profesor Félix José Hernández, colaborador o vamos a llamarle realmente corresponsal de Cuba Nuestra en Francia y a su vez latinoamericanista, profesor de castellano, y del lado de acá Carlos Manuel Estefanía, director y fundador de la revista digital Cuba Nuestra, una revista que nació entre el año 1994 y 1995, ya que hubo otros ciertos intentos de impresión por ese periodo. La revista nació como una revista impresa en principios y que se ha mantenido hasta hoy como la primera revista independiente de los cubanos en Europa. Hola, Félix José, ¿cómo estás por allá, por París? Pues muy bien, con un poco de frío, pero sobre todo mucha humedad aquí en París, mi amigo. Lógicamente, como cada época, como ya están desmontando todos los árboles de Navidad, las decoraciones, entonces el frío se une a una especie de gris, de tristeza, después de tanta fiesta. Bueno, pero hay que adaptarse, la vida es así. Bueno, vamos a comenzar tratando de dos temas que tienen mucho que ver con Francia. Primero, la palabra metro se utiliza en todas partes, pero me parece que viene de Francia, ¿no? Cuando se habla de estos trenes subterráneos que viajan por las ciudades y conducen grandes multitudes de gente de un lado al otro de la ciudad, ¿no? Me parece que la palabra es tomada por lo menos en Rusia se llamaba metro. Aquí en Suecia no, pero en muchos lugares se le llama metro por el metro de Francia. Y otra cosa, los franceses han sido creadores de un paradigma de lo que es la educación formal, la cortesía. Yo quiero que tú me hables un poco, o que nos hables a todos los que nos van a escuchar, sobre la cortesía en el metro. Pues es algo que se degrada. La gente, como cada día hay más personas que toman el metro, y los metros pasan uno detrás de otro, o sea, cada 2 minutos pasa un metro que tiene 14 vagones corresponde a 28 autobuses. Si multiplicas eso por las 15 líneas de metro que tiene París, más las 6 líneas de expresos, cada línea expreso corresponde más o menos a 30 autobuses, te darás cuenta de que constantemente se están moviendo cientos de miles de personas en el subterráneo de París. Pero la gente empuja, remacha, protesta, a tal punto que se dice que se está perdiendo la cortesía. Por lo tanto, la red de servicio urbano de metro de París ha sacado un folleto que se llama Le Manual du Savoir-Faire, el savoir-vivre à l'usage du voyageur moderno, el manual para saber vivir y saber comportarse en el metro del viajante moderno. Es casi un manual de sobrevivencia, ¿no? Para saber vivir y sobrevivir, yo creo. En sentido simpático, ¿no? Claro. Humorístico. Está bien. Bueno, vamos a salir del metro y vamos a llegar a un centro que todo el mundo conoce, que es Notre Dame. Todo el mundo lo conoce por aquel famoso jorobado de Notre Dame. ¿Qué pasa con la alfombra de Notre Dame? Pues del 13 al 17 de enero será expuesta en la nave central de la Catedral de París, que sabes que es una de las más bellas del mundo, el famoso tapiz monumental que fue ofrecido en el año 1841 por el rey Luis Felipe, con motivo del bautismo de su nieto en la catedral. Fue tejido en el año 1825
hasta el 1933 y son 200 metros cuadrados, una de las obras más bellas de la manufactura de la Savonnerie. Y será expuesto al público, yo iré a verlo, lógicamente. Bueno, espero que tomes algunas imágenes, si es posible, y que las compartas en tu sitio, en la web, ¿no? Otra cosa que me interesa mucho es que nos hables de cómo va el problema de la violencia escolar en Francia. Es otra cosa que se degrada mucho. Era una cosa que se veía solamente en las películas, y el clima de violencia va creciendo, sobre todo en los barrios marginales, en los barrios pobres, en los inmigrantes, a tal punto que un instituto, el de Aulnay-sous-Bois, al norte de París, los profesores ya van por el tercer día de huelga. O sea, hicieron miércoles, jueves y viernes de huelga para denunciar el clima de violencia tan grande que hay en la escuela, y reclaman que el Estado se ocupe, que haga algo para evitar la violencia, con más personal, con más vigilantes, etcétera. Bien. Ahora vamos a entrar en el tema de a quién le gusta o a quién no le gustan los coches. Pues mira, el 10% de las mujeres francesas dicen que ellas pudieran vivir muy bien sin automóvil. Sin embargo, esto lo dicen también el 19% de los hombres. El 37% de las mujeres dicen que ya podrían compartir su automóvil con otra persona más para ir y venir al trabajo. Y el 47% de los hombres harían lo mismo. Ahora, ellas son las que están en contra del automóvil, simplemente por el hecho de que, según ellas, contaminan demasiado el acuífero. Yo no sé si el automóvil contamina, pero yo creo y paradójicamente esto casi concuerda con una propaganda oficialista en Cuba, ¿no? Que yo no comparto naturalmente los motivos que ellos tenían, pero sí en Suecia yo veo que el futuro no está en el coche individual, sino en unas buenas redes de transporte público. En Suecia realmente tú no necesitas de un automóvil para desplazarte, y hasta te sientes muy bien porque desconectas, vas leyendo, te vas preparando para tu trabajo, tu clase, lo que fuera, ¿no? Yo nunca he sido una persona muy interesada por los coches. Por ejemplo, de niño dibujaba mucho de guerras, me encantaba, ese era el tema que era el objetivo mío, pero no los coches, ni los autos, ni nada. Yo me incluyo en el grupo de esos hombres franceses, aunque no soy francés, pero los entiendo, que no le interesan los coches, ¿no? Bueno, y te decía que mi tema preferido era la guerra. Lo que no me gustaba mucho eran los crímenes de guerra. Me acabo de enterar, gracias a ti, de que a los 88 años van a juzgar a alguien por los crímenes de guerra. Es un alemán que tiene actualmente 88 años y ha sido llevado a juicio por haber participado a la masacre aquí en Francia, la terrible masacre del pueblo de Oradour-sur-Glane, que fue cometido por los SS durante la Segunda Guerra Mundial. Esto lo anunció ayer la justicia alemana. Se va a organizar un juicio, pero que el resultado no se sabe cómo va a ser, porque la persona, el acusado, tenía 19 años en el momento que ocurrió la masacre. Se le acusa de haber asesinado a 25 personas y de complicidad en la muerte de varias centenares de otras. El hombre reconoció haber sido miembro del regimiento Der Führer, de la división blindada SS Das Reich, que ejecutó metódicamente a 642 civiles en este pueblo el 10 de junio del 44. Hay que recordar que sacaron a todos los hombres, los fusilaron en plena calle, mientras que las mujeres y los niños los llevaron a la iglesia, cerraron la iglesia y le dieron candela y murieron todos quemados vivos adentro. Esto es una de las cosas más horrorosas que ocurrió en Francia durante la Guerra Mundial. Bueno, en Francia ocurrieron cosas muy horrorosas. Por ejemplo, los mismos franceses, según cuenta la filósofa Hannah Arendt, cuando los judíos salían huyendo de Alemania, los encerraban en campos de concentración porque los consideraban posibles espías alemanes.
y cuando los alemanes ocuparon Francia, pues los entregaron en su condición de judíos, ¿no? Yo creo que este tema de los crímenes de guerra es muy complicado y aquí hay muchas cosas muy sucias y muy oscuras, ¿no? Se sabe que muchos de los doctores que hacían los experimentos en los campos de concentración, pues sobrevivieron sin ningún problema y fueron asimilados ya por los Estados Unidos, por los aliados, ya por los soviéticos, ¿no? Entonces ahora resulta que aparece este chico, entonces era un chico, ahora es un viejo, como una especie de chivo expiatorio. Ni él solo fue el que cometió todos los crímenes, ahí hubo involucrada mucha gente y de alguna manera los vencedores se apropiaron de estas personas, castigaron a 2 o 3 y mantuvieron una gran oscuridad sobre lo que ocurrió con el nazismo. Y luego hicieron, entre otras cosas, porque ellos también fueron culpables, se cometieron muchos crímenes en Alemania de los cuales tampoco se ha hablado. Este es un tema bien complicado que a veces sacan algunos para más o menos limpiarse la conciencia, ¿no? Bien, hablando de Francia, hay una figura que la preside, yo no las tengo todas conmigo o con él para hablar más claramente, que es François Hollande. ¿Qué va a hacer François Hollande en el Vaticano después que está promoviendo políticas que chocan diametralmente con la visión que tiene la Iglesia Católica del matrimonio o de la vida misma? ¿Qué es lo que va a hacer allá al Vaticano? Pues el día 24 va a hacer su primera visita a Santa Sede para encontrar al Papa Francisco, según indicaron las fuentes vaticanas. Hay que decir que él no fue nunca a encontrar al Papa Benedicto XVI, pero las estadísticas son terribles para este señor, ¿no? Y no se sabe hasta dónde va a tocar, si va a tocar el fondo. En 18 meses François Hollande vio su popularidad bajar del 57% al 24%, según los institutos de encuestas, y sostenido por una gran parte de los electores de la izquierda no socialista y por el 20% de los electores de derecha. El jefe de Estado actualmente tiene una popularidad solamente de 28,6, pero se dice que todavía pudiera bajar más ahora. Según especialistas, entre el 20 y el 30% de la población es el centro, los irresistibles, o sea, los que nunca lo van a abandonar. Pero recordemos, por ejemplo, que Jacques Chirac llegó a tener solamente un 16% de popularidad en julio del 2006, en el momento que los futbolistas franceses ganaban el Mundial. O sea que vamos a ver si los franceses ganan el Mundial de Brasil, pues puede cambiar las estadísticas. Yo no lo creo. Yo lo que sí estaba leyendo el otro día un artículo que era muy curioso. Se hablaba de cómo Francia, que ha sido un país, vamos a decir, muy moderno, o sea, ha estado un movimiento prácticamente político de resistencia a todas las posiciones de Hollande, ya no desde la extrema derecha, sino desde un pensamiento conservador que parecía muerto. Entonces ha sido el ineficiente por excelencia en su política. Ha bajado su popularidad y a su vez ha fortalecido las líneas opuestas a nivel de calle, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces en el tema del arte. ¿Qué pasa con el tenor Amaury Vasilly, que ha sido arrestado? Amaury Vasilly es el tenor francés que fue arrestado en el mes de septiembre pasado en posesión de una cantidad de cannabis. Y él habló con la prensa sobre este episodio y dijo que él le divirtió porque la policía lo había atrapado, simplemente por la razón de que él es un personaje conocido. Y después agregó: a mí me gusta vivir sin preocuparme mucho, aprovechar de la vida y, ¿por qué no?, y consumir sin complejos sustancias ilícitas que son reconocidas como peligrosas, pero bueno, me parece que este no es un buen ejemplo para los jóvenes, ¿no? Bueno, sabes que yo me doy cuenta que hay una campaña muy grande, incluso quizás este arresto y esa manera ese jolgorio que se ha armado en torno a este arresto tiene que ver con ella, ¿no? Yo me doy cuenta aquí en Suecia, ahora hace poco se dio un escándalo en la prensa porque una ministra escribió un absurdo en su creo que fue en su Facebook, donde ella exageraba demasiado las consecuencias de la aprobación del cannabis en uno
de los Estados Unidos, no recuerdo si fue en Colorado. Entonces hay una campaña contra ella, de burla contra ella, porque ella habla de unos muertos inmediatamente. Incluso en un periódico bastante popular, el Metro se llama casualmente, que es el que lee todo el mundo, que se reparte en el tren subterráneo, pues una de las columnistas hablaba de la ignorancia de esta señora, etcétera. Pero para mí eso es todo un juego. O sea, si esta ministra ha hablado del cannabis como algo que mata inmediatamente, al plantear ese absurdo, de alguna manera está atacando los argumentos de quienes seriamente combaten la legalización de la marihuana, porque seriamente conocen los efectos a largo plazo, aunque a veces se dan inmediatamente, de esta droga, ¿no? O de este árbol que posee la droga. No me extrañaría que en este caso, esta noticia escandalosa, casi graciosa, con el señor Amaury Basili, lo que sea una manera indirecta de promover entre los jóvenes el consumo de la marihuana, ¿no? Bien, unos personajes que tú tratas muy a menudo en tus reportes, en tus resúmenes informativos, es el tema de los turistas asiáticos, ¿no? ¿Cuánto gastan los turistas asiáticos ahora ya en París? Porque tú sabes que París es una ciudad eminentemente turística. Claro. Vive mucho del turismo, la cantidad de cabarets, restaurantes, bares, cafeterías, tiendas, etcétera, es enorme. Y cuando tú circulas por las calles, casi más en horas de trabajo, casi hay más turistas que franceses en las calles. Pero bueno, según las estadísticas, cada japonés gasta unos 200 euros diarios en París en compras. Y esto lo hace el Observatorio Turístico Parisino. En segundo lugar están nuestros amigos de Brasil con 187 euros, y en tercero los chinos con 173. Hay que decir que también la principal motivación de los chinos para venir a París es las tiendas. Bueno, o sea que dedican más de la tercera parte del tiempo que están en París a visitar tiendas. Yo he conocido a estos chinos viajeros, por cierto, es muy curiosa la actitud de estos chinos con respecto a lo que pasa en su país, ¿no? Supongo que estamos hablando de chinos de la China continental, o incluso de Hong Kong, que ya prácticamente es un pedazo de ellos, ¿no? Está ahí mismo. Estos chinos son muy curiosos porque cuando tú le hablas a los chinos sobre la situación en su país, ellos reaccionan diciendo, con los que yo he hablado, me he encontrado con muchos, incluso he trabajado con algunos, ya no están de turistas, sino establecidos acá, diciendo que su país es un país muy grande y necesita mano dura porque si no se fragmenta, ¿no? Esto daría un poco de pie a aquellos que dicen que cada pueblo, según su cultura, tiene un concepto de derechos humanos. Yo creo que no es así, yo creo que están sometidos a una ideología autoritaria, pero que además se han convertido de cierta manera en una nueva clase privilegiada dentro de China, que le interesa que todo se mantenga, ¿no? Entonces a veces creíamos que si la gente sale de estos regímenes totalitarios, pues se iban a convertir en unos partidarios de la liberalización total de sus regímenes, y lo que ocurre es todo lo contrario, se corrompen y se convierten en sostenedores a nivel internacional de sus regímenes, ¿no? Esto es para hacer una nota a propósito de los chinos que yo he conocido, ¿no? Bien, vamos a dar a los chinos, vamos a entrar en la historia del barbero del pueblito y su herencia. Esta es una de las grandes curiosidades entre las cosas que ocurren en este país. Hay un pequeño pueblo en la zona del Orne que se llama Saint-Germain-de-la-Coudre, pueblo pequeño que tiene solamente 850 habitantes, y el ayuntamiento acaba de heredar 2,5 millones de euros. Y esta buena sorpresa fue anunciada por el alcalde Raymond Bru, por el alcalde, porque Raymond Bru era el barbero del pueblo y murió a los 93 años, soltero y sin hijos, y el difunto dejó todos sus bienes, que nadie suponía que tuviera tanta plata el hombre, todos sus bienes al pueblo y al ayuntamiento, diciendo con la única condición de que todo ese patrimonio de él, las 3 casas que poseía, su pequeño apartamento parisino, etcétera, todo se mantuviera en manos del ayuntamiento y no se vendiera. Y después agregó que si el ayuntamiento lo estimaba oportuno, pues que le pusieran su nombre a una calle. Pues se salvó el ayuntamiento con el Fígaro que le heredó toda su herencia, ¿no? Bien, hay un tema que también me interesa, es el tema de las grandes obras para París.
sabes que, por ejemplo, la Torre Eiffel es el monumento que más se visita en París, 7 millones de personas cada año. Está en plena renovación. En el segundo piso son 2.740 metros cuadrados reservados al público, que los están trabajando. El suelo va a ser de un material transparente que va a dar la impresión de que estás caminando por el aire. También el nuevo parque zoológico del bosque de Vincennes va a ser inaugurado el 12 de abril, después de 4 años de trabajo, con todo el sistema más moderno de lo que es los parques zoológicos del mundo. Consta de 9 hectáreas y medias. Y el Forum de Halles, el gran centro comercial que ocupa lo que fue el gran mercado al por mayor en el centro de París, va a estar cubierto por una canopea de cristal de 13.350 metros cuadrados. O sea, una cosa fastuosa, en color verde ondulado. Y también la Fundación Louis Vuitton va a inaugurar en septiembre su nuevo inmueble, construido por el americano Frank Gehry, el mismo que hizo el Guggenheim de Bilbao. Actualmente allí trabajan 700 obreros. Incluso va a tener un auditorio bajo una especie de enorme cascada de agua monumental. Bueno, siendo así, París seguirá siendo no solamente un imán de turistas, sino de realizadores cinematográficos, ¿no? Porque realmente es una ambientación preciosa por lo que me estás describiendo, ¿no? Vamos a dejar este bello París y vamos a irnos a otros lugares del mundo. Vamos a alejarnos de Francia y vamos a hablar de la gran tragedia de los cristianos que son asesinados en 50 países. Sí, más de 2.000 cristianos fueron asesinados en el año 2012 y están siendo amenazados. Por ejemplo, en el 2013, en el 2012 fueron asesinados 1.201 y en el 2013 2.123. El país más represivo contra el cristianismo es Corea del Norte. El país donde más violencias han sufrido es Egipto, y donde más han sido asesinados en Siria. Solamente en Siria fueron asesinados 1.213 cristianos este año. Ahora, hay países, por ejemplo, donde los cristianos corren gran peligro. Entre ellos están Irán, Irak, Afganistán, Libia, las Islas Maldivas, Arabia Saudita, Somalia. Otros países donde son países peligrosos para los cristianos, como Birmania, Vietnam, Laos, Brunei, Qatar, las Islas Comores, Kenia, Tanzania, Djibouti, Nigeria, Mali, Mauritania, Marruecos, Argelia. Tengo aquí el mapa delante de mí con todo marcado por color, ¿no? O sea que los cristianos en 50 países su vida corre peligros, lo cual es muy, muy triste. Pues mira, hablando de los cristianos, resulta que hay una personalidad política que se ha proclamado que su nación, en gigantesca Rusia, se ha convertido no solamente en la defensora de los valores cristianos, sino que además yo he visto declaraciones protestando por la situación de los cristianos en distintos lugares no cristianos, ¿no? No tanto cuando se trata de países como Norcorea o quizás China o quizás Vietnam, en donde también el catolicismo fue muy reprimido, ¿no? Sino en países musulmanes, con los cuales Rusia ha tenido algunos conflictos, sobre todo porque tiene zonas internas donde hay poblaciones musulmanes que son apoyadas en su independentismo por países exteriores, ¿no? Putin ha declarado de que Rusia hoy en día es un país ejemplar en la defensa de los viejos valores, los valores tradicionales cristianos. ¿Qué tú crees? ¿Ganará por ello el Nobel de la Paz? Pues mira, un grupo de diputados rusos le escogió muy tarde para el 2013, pero no para el 14. Y estos los han propuesto a Putin para Premio Nobel de la Paz. La idea puede parecer barroca al comité noruego que toma la decisión, porque el antiguo coronel de la KGB llegó al poder a través de una guerra sin piedad contra los independentistas chechenos, se quitó de arriba a todos los opositores políticos, enviándolos a los campos de Siberia. Envió tropas a anexar una parte de Georgia para castigar al pequeño estado del Cáucaso y que quería dirigirse hacia Occidente.
y con su Ucrania vecina, pues utilizó el chantaje del gas para impedirle que se asociara a Europa. El balance de Putin no parece compatible con los objetivos de un premio Nobel de la Paz, pero bueno, los comunistas y en su transformación postsoviética son muy dialécticos, ¿no? Tienen forma de cambiar, lo cual recuerda un poco a Orwell. Sí. Pero los que piensan mal de Putin son un poco reprimidos, se cuenta. Y la guerra se lleva en nombre de la paz. Lo arbitrario sería que la guerra se llevara en nombre de una verdadera democracia, como por ejemplo en Siria Putin logró cambiar la situación en favor de Bashar al-Assad, y cuando lo hizo renunciar a su arsenal químico. Sin embargo, el Assad continúa a matar, pero a matar sin química, o sea que nadie dice nada. Y se sabe que ha habido más de 100.000 muertos en Siria. El objetivo último del hombre fuerte de Kremlin es de restaurar un estatus de Rusia, según explica la prensa francesa, como gran potencia, que se ponga al mismo nivel que los Estados Unidos. Y a lo mejor nadie sabe, porque el mundo da muchas vueltas. Lo recompensan con el Nobel de la Paz, como hicieron con Barack Obama en el 2009. Recordemos que en las Naciones Unidas Cuba forma parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Yo estoy de acuerdo contigo. Es muy buena esa asociación que haces con el caso de Barack Obama, porque yo tuve muchas esperanzas en Barack Obama y hice dentro de mi humilde entorno propaganda en su favor, ¿no? Pero evidentemente ese premio Nobel de la Paz que él recibió no coincide con la política que él ha desarrollado después, ¿no? Y parece que Putin está celoso, y Putin, que se considera un Obama a su manera, pues él quiere también recibir su premio de la paz, y ahí tendrá sus testaferros, sus enviados que se encargarán de presionar por ello, ¿no? Muy correlacionado con el tema de Putin, por la legislación que existe en Rusia contra la propaganda homosexual hacia los niños, es la atención que se está dando con el tema de las Olimpiadas en Sochi. Entremos en ese asunto. El 7 de febrero se van a inaugurar en Sochi los 22 Juegos Aniversarios, la 22. Oye, no arranco, estoy confundido. Olimpiada de invierno. Y la seguridad está a nivel máximo. Por ejemplo, se han nombrado a 37.000 hombres que van a mantener el orden público y la seguridad entre el 7 y el 24 de febrero. Ya están instaladas 5.420 cámaras de vigilancia que van a estar, que controlan todo Sochi. Dentro de ellas 4.000 específicamente en las instalaciones deportivas. Hay radares instalados en el Mar Negro para detectar submarinos enemigos, y 24 horas es el lapsus máximo de tiempo que tendrán los extranjeros sin visa para señalarse ante las autoridades de Sochi. 36.000 millones de euros han sido gastados para estos juegos, lo que los convierte en los Juegos Olímpicos más caros de la historia. Y se espera que 2.500 atletas vayan, una cifra que llega a 6.000 si se tienen en cuenta los entrenadores, los preparadores físicos, etcétera. O sea, van a ser unas olimpiadas en todo sentido superlativas. Sí, sin duda alguna, y realmente es un problema de seguridad. Rusia sigue siendo objeto de atentados terroristas por parte de los grupos separatistas, ¿no? Yo leía precisamente que las compañías de aviación van a incorporar una práctica que es muy común hoy en Occidente, sobre todo en las líneas norteamericanas, y es que no se lleve ningún tipo de líquido en los aviones. O sea, se está esperando incluso de que haya ese tipo de acción terrorista. Yo no me atrevería a ir realmente, porque esta sería la oportunidad que tendrían estos grupos subversivos, muchos de orientación separatista, nacionalista o religioso, para darse a conocer. Y a propósito de Sochi, hoy ha salido en esta semana yo leía también en el Metro un reportaje muy interesante sobre que Sochi es una especie de paraíso homosexual dentro de Rusia, ¿no? Que si bien se persigue toda la propaganda homosexual, pues entonces allí existen cabarets y centros
donde van homosexuales y además son muy bien recibidos porque parece que son homosexuales que tienen mucho dinero. Y salió una foto un poco grotesca donde se veían unos hombres en una especie de camerino donde se ponían unos bustos artificiales, ¿no? Unos bustos de mujeres, ¿no? Y ellos estaban muy felices ahí. Ahora comprendo por qué se ha elegido precisamente Sochi para hacer estas Olimpiadas, porque precisamente también es una especie de territorio, una zona libre para la práctica de estas costumbres que son tan atacadas desde Occidente, ¿no? No cabe duda de que hay una campaña contra Rusia. Yo sigo la prensa sueca y la visión es demasiado negativa. Rusia tiene muchos problemas, pero no todo es problema. La imagen es muy oscura y ahora casualmente yo recibí una invitación, lo que pasa es que no puedo ir porque por cuestiones de trabajo va a haber un debate en el Instituto de Relaciones Exteriores sobre el papel ideológico que está jugando en estos momentos la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? La cosa está muy candente, vamos a ver qué van a pasar en esas Olimpiadas. Yo realmente preferiría no ir con todo y lo bella que es la ciudad de Sochi. Yo te dije que yo la conocí, es un balneario en general muy bonito y un tipo de arquitectura muy particular dentro de Rusia, ¿no? Dejemos entonces a Sochi y vamos a entrar en el tema de Paris Hilton, la humanitaria. Pues Paris Hilton, ella siempre ha dado una idea de chica superficial, un poco tonta incluso, ¿no? Pero bueno, me parece que no lo es tanto, porque esta rubia se ha lanzado a realizar acciones caritativas y acaba de ser recompensada por la Fundación Northwest Tennessee Disaster Service por su generosidad. Resulta que se ha lanzado una asociación My Hope for Children que interviene en África y en otras partes del mundo para tratar de salvar a los niños que padecen cáncer. Y ella declaró, me hace muy bien donar, que cuando le entregaron el premio, o sea, una forma simple y eficaz de decir que, bueno, ella puso su popularidad a disposición de los niños enfermos de cáncer, lo cual es muy positivo para su imagen. Bueno, eso sin duda alguna es muy positivo, pero una cosa es donar lo que quizás te donen a ti para que tú dones, los fondos que tú recaudas usando tu fama, aunque bueno, quizás también parte de lo tuyo, y otra cosa es vender tu propio restaurante para salvar a una empleada. Eso no es muy común en ningún empresario, ¿no? Extraordinario, lo hizo Michael de Beyer. Este patrón de un restaurante americano decidió hace poco de poner en venta su restaurante para poder pagar los gastos de una de sus sirvientas, Bethany Matis, una chica de 19 años que tiene un tumor en el cerebro del tamaño de una pelota de ping-pong, pero que no tiene medios para pagarse la operación. Aquí en Francia hubiera sido la operación gratis, pero bueno, en Estados Unidos no. Es una tragedia que conmovió al comerciante de Montgomery, en Texas, y puso a la venta en subasta su restaurante que él poseía desde hace 17 años, un restaurante especializado en cocina alemana, cuyo valor aproximado es de $1,5 millones de euros. Al menos la mitad de este dinero pues se ha entregado para que pueda ser operada y salvada la chica de 19 años, que no dispone de ningún tipo de seguro social médico. Y él declaró a la prensa que él no podía quedarse con los brazos cruzados, continuando con su restaurante, con su comercio, sabiendo que ella iba a morir sin lugar a duda. Le explicó esto también a la cadena local, COU TV, y ya ha recibido varias proposiciones. La última fue de 950.000 euros, pero claro, el restaurante vale $1,5 millones. Bueno, un bello gesto de este empresario, ¿no? Esperemos que sea por eso y que no haya habido ningún otro tipo de relación con la empleada que motiva tanta caridad, ¿no? Y bueno, si lo hubo, bienvenido sea, porque él está siendo causa de un gesto noble, ¿no? ¿Qué es lo que te choca? A mí lo que me choca profundamente es que haya que hacer esto para salvar la vida de una muchacha de 19 años en un país tan rico como los Estados Unidos. Eso para mí es chocante. Pero bueno, es el sistema americano que es así. Sí. Óyeme, hablando del sistema americano, el otro día veía la noticia, se le ha dado la vuelta al mundo. Yo he visto incluso la foto del fugitivo de una cárcel que se entregó porque el frío escapando del frío, o sea, escapó de la cárcel y después terminó escapando del frío para entrar en la cárcel, ¿no? Hablamos de ese tema.
Robert Vick, este americano de 42 años, que se escapó de la cárcel y tuvo que rendirse a las autoridades porque resulta que sabes que hay una onda de frío polar que golpea actualmente los Estados Unidos, y el delincuente que estaba cumpliendo una pena de 6 años de cárcel por robo, estaba en una parte no de alta seguridad de la prisión de Blackburn en Kentucky. Logró escaparse el domingo, pero se escapó con el uniforme khaki, un pantalón, una camisa y una simple chaqueta, mientras que la temperatura exterior era de menos 20 grados centígrados, y con este frío glacial no sabía dónde refugiarse, y así con tanto frío finalmente entró en un motel que estaba a 6 kilómetros de la prisión, y le pidió al empleado de la recepción que por favor que llamara a la policía para que lo viniera a buscar. Después de un breve examen médico, pues lo llevaron para su celda y allí está bien calentito con la calefacción. Sí, es bastante simpática la historia de este pobre hombre. Una cosa que me llama mucho la atención, yo he oído hablar de tráfico de todo, pero de lo único que yo jamás en mi vida había oído hablar y menos había leído, era del macabro tráfico de cerebros. Sí, porque tú sabes cuando se dice fuga de cerebros es de un éxodo, etcétera, pero no, son cerebros de verdad. David Charles no es un ladrón como los otros. Este americano de 21 años fue arrestado hace algunos días por haber robado verdaderos cerebros humanos y los vendía el muy estúpido por internet. Él vive en Indianápolis y se introducía clandestinamente en el Museo de Historia Médica del Estado, y allí se llevaba los grandes pomos donde había cerebros. Sobre todo había una colección de 2.000 cerebros metidos en formol de casos psiquiátricos, casos de locura que habían tenido una autopsia entre el año 1890 y 1940, y el ladrón vendía estos cerebros a 75 euros cada uno. La cosa duró hasta que simplemente él propuso 6 cerebros por 450 euros. Y una persona que vio el anuncio comenzó a interrogarse qué cosa es esto. Contactó a la policía, y cuando la policía llegó a la casa lo localizaron, de David, pues él no negó nada, no lo negó. Él dijo que él tenía el récord del hombre que más cerebros humanos había vendido en el mundo. Yo creo que el cerebro de este vendedor está mal. Dime, ¿qué te parece? Él no tiene mucho cerebro, ¿no? No, evidentemente, si a alguien no le funciona bien su cerebro es este muchacho, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿quiénes son los consumidores o sea, sus clientes, ¿no? ¿Habrá algún aspirante a Dr. Frankenstein? Quizás sean caníbales, no sé. Sería interesante preguntarse por quiénes compraron aquellos cerebros que pudo vender, ¿no? Bien, vamos a dejar este caso de esto, porque eso realmente es una locura, ¿no? Y vamos a entrar en otra cosa que para mí no es locura. Yo disfruto mucho y todavía conservo aquellos clásicos discos de vinilo. Me traje algunos de Cuba que los tengo ahí incluso los había comprado en mi época juvenil en Rusia, y a veces por aquí me encuentro alguno que otro. Incluso un día descubrí en la Casa de la Cultura sueca un disco dedicado a un grupo que todos los que fueron niños cuando yo lo fui lo van a recordar, que se llama el grupo Los Yoyos, ¿no? En vinilo. Yo dije, pero caramba, qué maravilla esto, ¿no? Y te digo, me gusta oír. Casualmente ayer estaba reactivando mi tocadiscos y escuchaba, y me daba cuenta que lo disfrutaba de una manera asombrosa. Y por lo visto el fenómeno es muy usual también en Francia, ¿no? O en otros lugares, en el mundo en general. En el mundo en general, porque yo me acuerdo, le llamábamos los long plays. Yo cuando salí de Cuba en el 81, pues comencé a comprarlos de nuevo, todos los que había dejado en Cuba. Los compré en España, en Italia sobre todo, y aquí en Francia, y poco a poco rehice mi discoteca, que los estoy observando ahora mientras hablo contigo. Y después, cuando aparecieron los CD, los volví a comprar en CD. Pero bueno, las ventas de discos de vinilo han tenido una progresión espectacular del 32% en los Estados Unidos en este año que acaba de terminar, lo cual es una cosa increíble. Comenzó en el año 1990, aunque el valor absoluto es de solamente 6 millones de discos.
que es el 2%, pero va en aumento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Según los especialistas, esta progresión es debido a que como los discos CD están en caída libre, debido a que actualmente en los discos duros de la computadora o en iPad, iPhone, etcétera, tú puedes tener cientos de canciones, pues las personas, los coleccionistas que les interesa una copia física, tener en la mano el objeto, pues vuelven a los famosos discos de vinilo. Es interesante la explicación que das, porque me preguntaba si sería un problema técnico de que habrían mejorado la calidad, pero no, evidentemente son los de toda la vida. Sí. Hace poco lo dijeron que la calidad del disco de vinilo actual es prácticamente igual a la del CD. Okay, evidentemente es un tema de el asunto, la causa es el fetichismo realmente, ¿no? Interesante, debe ser por eso. Óyeme, ¿qué está pasando con Chile, que no quiere, que rechaza la extradición del asesino de los franceses? La Corte Suprema de Chile confirmó el jueves la decisión de justicia del mes de noviembre que rechaza la extradición de chilenos condenados en el año 2010 en Francia, en su ausencia, por la muerte de 4 franceses bajo la dictadura de Augusto Pinochet. En diciembre del 2010, la justicia francesa había pronunciado penas que van hasta 15 años de prisión, a la cadena perpetua. Fueron unas monjas que fueron asesinadas por unos esbirros chilenos de Pinochet. Vas a traer un tema que casualmente evoca una charla que tuve esta semana con un colega de origen bosnio, ¿no? Estábamos hablando del Imperio Austrohúngaro. Entonces yo le comentaba que a mí tenía la impresión, sobre todo por los chicos, ¿no?, que todos los pueblos que habían entrado dentro del Imperio Austrohúngaro eran pueblos que de alguna manera muy refinados, muy civilizados. Y él me decía que lo que era la marca, digamos, de las personas que pertenecían a su mismo entorno étnico, era que los que habían alguna vez entrado dentro del Imperio Austrohúngaro eran personas muy viriles, muy duras, mientras que los otros eran más suaves, ¿no? Me llamó la atención eso, ¿no? Porque vas a traer el tema de Sisi, la emperatriz que fue asesinada por un terrorista, que hay incluso una película de los años 50 muy bonita de esa figura, ¿no? Ahora se trata no de salvar su vida, porque su vida se perdió definitivamente, sino de salvar su cuarto. Hay que decir que Sisi tenía buen gusto, porque yo vi la casa de Sisi en la isla de Madeira. También ahora hace un mes estuve en el palacio de ella que se mandó a construir, el Palacio Herculaneum, en la isla de Corfú, griega. Y ahora resulta que ella también le gustaba pasar vacaciones en un palacio de Venecia, que ella le encantaba Venecia, o sea que tenía buen gusto la señora, Y un siglo y medio después resulta que el edificio está en muy malas condiciones, sobre todo lo que fue el dormitorio, la habitación de la emperatriz. Y hay un grupo de jóvenes del Comité Francés para Salvar a Venecia que ha abierto una cuenta a la cual, si tú deseas, puedes dar a partir de 5 euros para poder renovar, una colecta imperial para poder renovar la casa de Sisi Emperatriz en Venecia. Bueno, yo no sería tan magnánimo, ¿no?, que lo hagan los venecianos, porque tampoco se trata y además no fue una figura fundamental en la historia, fue realmente hasta su muerte una muchacha muy afortunada realmente, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está pasando con el símbolo del dólar? El dólar, que muchos de los que creen las teorías conspiranoicas de los Illuminati ven señales y demás, ¿qué es lo que está pasando con el símbolo del dólar, no del propio billete? El símbolo del dólar, ¿sabes qué es una S? Con una línea vertical en el medio. Ese es el origen del peso, ¿no? Un origen español, si no me equivoco. Es el símbolo del dólar americano. Y hay muchas teorías sobre de dónde viene. La más aceptada es que esa S vertical salió de los pesos mexicanos de origen español, que constituía la base del sistema monetario americano hasta el año 1792, cuando se creó el dólar, hasta el año 1857. La pieza de 8 reales mexicanos fue el medio de pago legal, y en esta pieza estaban representadas 2 columnas alrededor de las cuales se enrollaba una S en forma de una bandera, y entonces que era la divisa de los soberanos españoles.
los más ultra, formaron una S cuando los Estados Unidos adoptaron el dólar como moneda, pues el símbolo que todos conocemos ya era utilizado por los mercaderes. Sí, ese es el símbolo del non plus ultra, que si no me equivoco se ve incluso en el escudo de España, ¿no? Y claro, ellos entonces cambiaron un poco, pero es la influencia española. El otro día había leído sobre ese tema, ¿no? Hay algo sobre lo que yo no suelo leer, sobre lo que no tengo ninguna información. Realmente no es un tema que a mí me atraiga mucho, pero quizás a quienes nos escuchan sí, que es el tema de las mujeres y su tocador. Sí, porque para variar las noticias. Pues mira, según un estudio británico, las señoras inglesas, las mujeres inglesas pasan exactamente 627 horas y 28 minutos a observarse, a arreglarse, a maquillarse para salir, escogiendo los vestidos, escogiendo qué tipo de botones, peinándose, mirándose en el espejo para ver si tienen un poquito de peso de más o de menos. Así que mira qué coquetas las británicas. Bueno, menos mal que todavía se preocupan por eso, porque yo con la onda que he visto aquí en Suecia del unisex y la masculinización de la mujer, yo realmente, mira, para que veas, me has tocado algo que sí me interesa, yo diciendo que no me interesaba. Me parece bien, me parece bonito, me parece bello cuando una mujer se ocupa de sí misma y no se abandona, ¿no? Aquí, sobre todo es otra, no sé si serán las nuevas generaciones, pero las generaciones un poquito mayores, de personas de 30, 40 años, muchas veces te das cuenta que parecen hombres, ¿no? Y me parece que es bonito que una mujer sea mujer, ¿no? Así que en ese aspecto el tocador sigue jugando un buen papel. Otra cosa que me parece muy bonito, de esto también había escuchado, sobre todo en el trabajo con niños autistas, es el papel que está haciendo Katy Perry como protectora de la infancia, que por cierto tiene una voz preciosa. No es una voz, sino las cosas que hace con la voz. Es una cosa maravillosa. ¿Qué está haciendo ella? Hablemos de esto. Pues Katy Perry, aunque ella está acaparada por la promoción de su último álbum, Prism, y que prepara una gira mundial, ha decidido consagrar un poco de su tiempo y mucho de su imagen a una buena causa. En efecto, ella acaba de ser nombrada embajadora de la UNICEF para poner su popularidad al servicio de la protección de los niños en el mundo. Así que un gran bravo para ella. Sí, claro que sí. Y ella parece que le gusta a los niños. Ella, hay algo tiene en su forma de ser, en su voz. Incluso he visto programas infantiles. No recuerdo si fue, uno de estos programas con titre, Plaza Sésamo o algo así, que salía ella también ahí. Y parece que le cae muy bien a los niños. Bien, entremos un poco volvamos a Grecia. Vayamos a la carrera de maratón. Fíjate el poder que siempre ha tenido la monarquía en la historia, porque la carrera de maratón es de 49,195 kilómetros. Y esta carrera nos recuerda el récord increíble del mensajero enviado a pie desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de los atenienses sobre los persas. Pero las dos ciudades se encuentran más o menos a 40 kilómetros de distancia, no a 42,195. Una distancia que fue recorrida en los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en el año 1896. Pero ¿qué ocurrió? Que en el año 1908 los Juegos Olímpicos tuvieron lugar en Londres y la distancia cambió porque el rey Eduardo VII de Inglaterra insistió para que la línea de partida de la prueba fuera su castillo, el castillo de Windsor, y que el punto de llegada estuviera al nivel de su palco en el White City Stadium, o sea, exactamente 26 millas y 385 yardas, o sea, 42 kilómetros, 195. Y así que esta distancia, ese rey cambió la historia, y de 40 kilómetros pasó a casi 42,2. Y esta distancia, a partir de ahí, es la que se acepta en todos los Juegos Olímpicos. Te das cuenta que el único papel de los monarcas es estropear las cosas, ¿no? Y imponer sus ideas, aparte, sus ideas no, sus arbitrariedades en última instancia. A veces en cosas elementales
quizás no tan trascendentes como esas, a veces en otras cosas, o cuando no son simplemente marionetas del poder, ¿no? De un poder que está atrás de ellos, de una tecnocracia que los usa como títeres para embrutecer o embobecer a los pueblos, ¿no? Por eso no siento ningún respeto por ningún tipo de monarquía, ¿no? Y ahora tenemos la crisis que está viviendo la monarquía española. Sí, porque la acusación el martes de la hija del rey de España por fraude fiscal y blanqueo de capitales, pues ha revivado el debate sobre la abdicación del rey. Muy popular por su papel que tuvo durante la transición hacia la democracia después de la muerte de Franco, Juan Carlos está acumulando desde hace 2 años problemas de salud y de escándalo. El lunes el soberano, que tenía 76 años, apareció balbuceante, apoyado en 2 muletas, incluso la forma de hablar era un poco difícil en una ceremonia militar. Y se pudo ver que su salud está cada día más delicada y que ha perdido la energía, que ha perdido las fuerzas. Según César de la Lama, autor de la primera biografía autorizada del rey. Y nosotros nos encontramos en un momento crítico por el cual es posible que el rey abdique de aquí al verano, declaró este escritor. Claro, actualmente el rey siempre aparece con el príncipe Felipe, que tiene 45 años, el cual está listo, según los analistas, para tomar la corona. Hay que recordar que el año pasado hubo un gran escándalo cuando el rey fue a cazar elefantes y se cayó, tuvo una fractura y regresó a Madrid con su amante, una aristócrata alemana. Pero el problema fue que estuvo divirtiéndose matando a animales que están protegidos por las leyes, ¿no? Mira, en cuanto a la popularidad, esa es una popularidad totalmente construida. Ahí no había más remedio que transitar hacia algo menos autoritario de lo que era el régimen franquista, o aquello iba a estallar. Entonces, bueno, esta fue una figura señalada a dedo que ha llevado a España a lo que un político español definió muy bien como el juancarlismo, ¿no? Y ojalá que no solamente abdique este rey, sino que desaparezca esa institución anacrónica que es la monarquía. Una monarquía que a veces da vergüenza cuando eligen un nuevo jefe de gobierno. Ese jefe de gobierno en España no jura lealtad al pueblo, no jura lealtad a la bandera o lealtad a la nación, jura lealtad al rey. Ya de entrada podrás darte cuenta de cuán cuestionable es la democracia española cuando el jefe de gobierno le está jurando lealtad todavía a una figura, entre comillas, simbólica, con todas estas cosas que tú estás contando, ¿no? Y hay mucho más, pero bueno, este no es el momento de arremeter contra la monarquía. Yo pienso que debe desaparecer, no importa que fuesen los personajes más puros de la historia. No tiene sentido. Allí donde hay un monarca se está sembrando entre los seres humanos, entre los ciudadanos o los súbditos, que es lo que son los que viven una monarquía, el principio de que hay seres humanos superiores a otros por su nacimiento, lo cual es una aberración en todos los sentidos, ¿no? Vamos a terminar con los lingotes de oro alemanes. Te quedan 2 noticias, los lingotes y... Sí, antes de lingotes te voy a hablar una cosa. Se me olvidaba, si tienes razón, es culpa mía. Vamos a pasar de nuevo por los chinos que viajan. Vamos a volver a tocar ese tema y después ya terminamos con los lingotes de oro alemanes. Los chinos. Yo recuerdo en Cuba que decían, busca tu chino que te ponga un cuarto. Bueno, los chinos son 97 millones, nada menos, los que han viajado al extranjero en el año 2013. ¿Te imaginas? 97 millones. Un país donde no salía nadie. O sea que 14 millones más con respecto al año 2012. Y se dice que en el 2014, en este que acaba de comenzar, pues viajarán muchos más. O sea, habrá un récord enorme de turistas chinos que van a ir al extranjero. Bueno. Y en el año pasado, en el 13, los chinos gastaron en viajes 102 mil millones de dólares. Bueno, ¿Cómo? Tú me estás hablando de los que viajan, no de los que se establecen en el exterior. De los que viajan. Ok, continúa. 27 millones de chinos viajaron el año pasado y gastaron 102 mil millones de dólares en viajes. Así que todos los países europeos, sobre todo, están tratando de traer a los chinos. Todos esperan de que los
chinos les interese venir a su país para que gasten mucha plata. Y hasta ahora Francia, Gran Bretaña y Alemania han anunciado que van a lanzar medidas para facilitar la obtención de visas turísticas a los que en China las pidan. Bueno, hay otro aspecto de los chinos que viajan que no se está tratando mucho, pero que yo he tenido fuentes que me hablan de ello, ¿no? Por un lado es que muchos chinos están llegando a los países limítrofes y avanzando más hacia Europa, y hay problemas en Ucrania y en Rusia de cierta xenofobia porque muchos chinos se están estableciendo allí, ¿no? Lo cual me parece mal, porque yo sí creo que los seres humanos deben establecerse donde quieren y no me gusta que discriminen a nadie, ¿no? Otro fenómeno que he constatado de los chinos en el exterior son los chinos que están trabajando en las empresas chinas en África. Hace poco pusieron un documental donde se veían unos chinos. Tú sabes que China está arrendando territorios africanos y está haciendo producir esos territorios, después está vendiendo lo que se produce. Sí, está generando empleo, pero esa producción no se queda en África, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el tratamiento que le daban los chinos a los empleados, a las empleadas africanas, ¿no? Por un lado, la imagen que te daba la televisión es de que eran un poco descuidados de estos trabajadores, venían cuando le daba la gana, parece que no tenían una cultura del trabajo, ¿no? Pero por otro lado, tú veías la actitud despótica de estos chinos con respecto a esos trabajadores. Entonces, se está jugando mucho con China. Se está jugando mucho. Primero se cree que se le está vendiendo todo o se le está extrayendo el dinero. Los chinos se están apoderando del mundo y además están repoblando el mundo, ¿no? Así que ese es un tema con el que hay que tener, o sea, que hay que darle distintos enfoques, ¿no? Pues estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo vi un reportaje muy interesante en que, por ejemplo, en Etiopía ellos han instalado fábricas, le pagan 20 euros al mes a los obreros, y vi cuando le decían apúrate, más rápido. Exactamente. O sea, era algo increíble, ¿eh? Uh-huh. Bien, entonces, ¿qué pasa con el oro de los alemanes para ya cerrar con broche de oro? Para cerrar con broche de oro. Para cerrar con broche de oro, exactamente. Mira, Alemania posee 3.391 toneladas de oro en su tesoro nacional. Es el segundo país del mundo en poseer lingotes de oro después de los Estados Unidos. Y le sobrepasa a Francia. Francia posee nada más, entre comillas, que 2.435 toneladas de oro. Pero extrañamente, solamente la tercera parte de este tesoro alemán se encuentra en Alemania. Más exactamente en los sótanos de la Bundesbank en Frankfurt. El resto de los lingotes se encuentra en cajas fuertes de bancos extranjeros, sobre todo en la Fed, en Washington. Y se explica que esta cantidad de oro alemán que está deslocalizado sirve particularmente como algo una estrategia. En caso de que haya crisis monetaria grave, permitiría comprar más fácilmente divisas extranjeras. Pues una noticia muy interesante. Sería bueno después investigar el origen de este oro, ¿no? Para cerrar, dime. Exactamente, ¿de dónde sale tanto oro? Sí. No voy a especular un poco porque enseguida uno le viene y uno sabe que no puede ser así. Aquellas extracciones de oro de los hebreos y demás, no creo que sea. Ese oro debe tener otro origen, ¿no? Investigaremos en algún momento si fue de las colonias africanas que tuvieron los alemanes o de dónde salió tanto oro, ¿no? Lo que sí me parece es una buena noticia para cerrar esta charla que hemos tenido en este 11 de enero del 2014. Félix José Hernández desde Francia y Carlos Estefanía desde Estocolmo. Félix José, yo te deseo que continúes bien el año, que tengas un fin de semana feliz con los tuyos allá y que sigas disfrutando de esa maravillosa París en la que radicas. Pues igualmente para ti, amigo, para ti y los tuyos, muchas cosas bellas, y saludos a Estocolmo y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo bien grande desde París. Et bruit pour Marty, on embarque, on est parti. Viking at sea, je voulais pas venir. Dogger Fisher, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, fortis, force 7 après la brise. Arrête la météo, Marie.